Buenas tardes. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que os lo paséis bien. Espero que salgamos todos contentos y digamos, mira, nos hemos pasado qué rato más divertido que nos hemos pasado esperando las nieves que van a venir. Sí, me está mandando, ya me está diciendo el presidente. Vamos a ver, presentarnos un poquito. Bueno, yo me llamo Núria Guitart, soy de Barcelona y llevamos aquí 17 años. Llevo casada con este señor 25 años y algún pico cortito. Y de repente pues cambiamos nuestra aventura radiofónica, que tiene muchísimos años, primero separados, luego nos conocimos y entonces decidimos emprender aventura radiofónica juntos por venir a este país y concretamente aquí a Washington DC, y lo decidimos en 5 minutos, una cosa rápida. Generalmente este señor y yo actuamos así de rápido, yo creo que es una de las cosas que más nos gustan. No aquello de decir y qué hacemos con tu madre, con el perro, con el gato y que... No, ahí no había nada. Nos vinimos con niños muy chiquitines, Mario 6 meses y Enya 3 años, y aquí llevamos 17 años, aventuras y desventuras, pero al final todo aventuras, y siempre buscando el lado positivo. Yo ya me callo y paso el micrófono aquí a Magín Revillo para que ya poco a poco veréis un poco de nuestra historia y podéis preguntarlo. Lo que vamos a hacer es a contaros un poco qué es lo que nos ha pedido el cónsul, un poco nuestra vida, porque decidimos llegar aquí, y quizás una aclaración. Estábamos viviendo, yo creo que en un paraíso, haciendo un programa de fin de semana. Eso quiere decir que en Radio Nacional de España se puede todavía vivir muy bien si se trabaja solo un sábado y un domingo, aunque haya que preparar el programa de miércoles a domingo. Pero de alguna forma esa fue o empezó a ser nuestra aventura en común, la aventura radiofónica. La personal había empezado un poco antes, dejándolo todo y marchando hacia Cataluña, que era un poco el antojo de Núria. Y quizás la primera aclaración, o sea, ya que dice que yo mando, la primera aclaración sería esta foto. Nosotros hacíamos un programa juntos y teóricamente en la radio decíamos que era marido y mujer haciendo un programa en la radio. Pero la gente no se lo creía. La gente decía, bueno, esto es una cosa que se inventan los de la radio y aquí esto no es verdad. El señor este vive siempre en Madrid, que coño van a estar juntos en Barcelona. Y de hecho tenemos anécdotas muy divertidas. Un taxista, por ejemplo, que nos recoge a la salida de la radio, que lo primero que dice es, estos nos engañan. Mire, acabo de oír a estos que dicen que uno está en Madrid y el otro en Barcelona. Ella vive aquí, pero el otro está en Madrid. O sea, ese era nuestro primer contacto con la gente de si estábamos o no estábamos casados. Y quería contaros esta pequeña anécdota porque quizás es el principio de nuestra relación. ¿Están casados o no están casados? La respuesta más divertida nos la dieron, yo creo, en Logroño, en alguno de esos viajes o bolos que se hacían con el programa, y es que dijo una mujer, dice, mire, y siempre hubo una discusión si estaban ustedes casados o no estaban casados. Yo siempre dije que ustedes estaban casados porque se pasan el rato discutiendo. Entonces, seguramente vais a comprobar a lo largo de este encuentro que uno de los secretos es discutir, que discutimos bastante. Y aunque tomamos decisiones como venir a Washington de la noche a la mañana, con un hijo de 6 meses y una hija de 3, con una casa recién comprada, con la hipoteca por pagar, bueno, yo creo que lo decidimos, pero Núria, cuando tuvo que coger el avión, dijo que no quería venir a Washington, que estaba muy bien yendo entre cajas. Y yo creo que esa decisión que tomamos en 2 minutos, que nos viene muy bien, se la estuvo pensando 2 años, ¿no? Por lo menos, 2. Bueno, antes de entrar en este apasionante mundo de nuestra trayectoria, es que estaba muy a gusto un mes sin el Revillo en casa, muy tranquila. De repente pensé, digo, tampoco se está tan mal. Pero no, efectivamente el programa que hacíamos era muy curioso porque Magín y yo somos muy diferentes en la radio. Magín siempre ha sido un hombre de informativos. Y en España ser un hombre de informativos era un caché, ¿me entiendes? Era informativos y los del magazine. Y hace años hacer un magazine no era algo, ¿me entiendes? Pero ser informativos, ¿sabes? Que se ponen y dicen, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí vamos, era otra cosa. Entonces éramos muy diferentes en nuestra manera de hacer radio.
Y eso es lo que funcionó, y eso es lo que la gente escuchaba, porque la gente seguía a un matrimonio, y la gente siguió mi embarazo con Enya, nuestra hija, que hoy tiene 19 años, dentro de poco 20, y la gente seguía nuestras discusiones. Y ese fue el éxito del programa de radio, precisamente lo diferentes que éramos y las discusiones que teníamos. Cuando llegamos a Washington, esta es una de las primeras fotos. Veis cómo los chavales todavía son casi enanos. Descubrimos un país muy diferente al que pensábamos que era. De entrada, una de las primeras impresiones fue encontrarnos con un hombre, un policía muy elegante, que se presenta en casa a las 9 de la noche y nos pregunta de quién es el coche que está allí aparcado. No es cierto, es que llevaban a unos niños esta tarde, se ha llamado una vecina y ha dicho que les llevaban sin cinturón de seguridad. Esto aquí está prohibido. Yo pensé que, no sé, que nos iban a detener. Realmente no nos detuvieron, no rompieron la puerta, fue todo muy normal. Si fue sin ponernos una multa de que este país... ¿Era muy guapo? Sí, ya se fijó que era muy guapo. Pero ahí empezamos a darnos cuenta que el país era diferente. Era también ilusionante el abrir el ojo y darte cuenta que hasta podías llevar a tus hijos al avión y dejar las maletas encima. Yo he pasado, aunque parezca mentira hoy, en el primer vuelo que hizo la familia a España, tuve la gran suerte de acompañar a mis dos hijos todavía pequeños y entrar en el aeropuerto sin seguridad, es decir, sin que me quitaran los zapatos ni el cinturón, y dejar a mis hijos sentados en el avión, salir del avión y volverme otra vez a mi casa. Solo estoy hablando de 1999, es verdad que era el siglo pasado, pero es cuando llegamos a Washington y cuando era una ciudad que no ha venido el embajador Pérez, pero es para nosotros el introductor. Es el introductor de embajadores, nunca mejor dicho, porque es el que mejor definió antes de llegar a Washington lo que era esta ciudad. Él nos dijo, es la ciudad jardín. Y esa era la ciudad que encontramos en el 99, donde incluso si íbamos en los alrededores, a visitar los alrededores de Washington, cosa que siempre nos ha gustado, coger el coche, nos sorprendía que hasta en un campo ponían agua corriente para lavarse las manos. O había, aparte de los servicios, que eso es lo normal, pero eso de que tuvieras agua corriente o agua para lavarte las manos en medio del campo era algo sorprendente en ese Washington. La cuestión, y una de las cosas que a mí me encanta estar aquí con vosotros y tener esta oportunidad, es porque después de muchos años hay cosas que cambian. Personalmente, cuando yo vine a este país, vine despotricando contra este país y no tenía ningún conocimiento de este país. No sabía cómo eran y sin embargo creía que lo sabía todo y era una más entre el montón de muchísima gente que decía los americanos. No. Luego me he dado cuenta con los años que hay que conocer y antes de hablar hay que conocer y sobre todo antes de juzgar. Porque al principio caemos un poco en mirarnos a nosotros mismos. Yo ya sé que tenemos muy buenos chorizos, pero es que aquí hay cosas que están muy bien. Y ya sé que tenemos una tortilla de patata espectacular, pero aquí hay cosas que están muy bien. Y a mí es una de las cosas que me gusta y que digo, porque creo que es importante, es una manera de abrirse la mente. Antes de juzgar hay que vivir y hay que conocer. Hablando de este país, hablamos de DC, este país es muy grande, este país son muchos países en un momento determinado. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta decir ahora. Mis amigos saben que soy muy apasionada y que cuando a veces despotricaba contra ellos, era tremendamente apasionada. No, hay que pensar y hay que juzgar con conocimiento. Y me encanta, porque seguramente entre vosotros hay mucha gente que vive hace muchos años y que estará diciendo, pues sí, también es verdad. Hay cosas buenas en todas partes. Cuando llegamos, lo que sí te das es, lo primero, un tiempo para aterrizar. Yo creo que hay formas de llegar a los Estados Unidos. Yo creo que nosotros llegamos de una forma, digamos que, de privilegio. Llegar casi con la casa puesta y con el seguro pagado es un privilegio que no todos tienen cuando vienen a este país. Por eso yo siempre he admirado a algunos amigos que llegaron aquí con 5 duros y hoy hasta serían capaces de darnos trabajo o posibilidades a casi todos los aquí sentados. Ese ático fue la redacción de Radio Nacional de España durante 7 años. Los primeros había también un alquiler en el Press Club, en el Press Building,
edificio de la prensa, lo que era bastante incómodo, saliendo, llegando, marchando de casa, hasta que por fin en la radio deciden que la casa sea también la oficina, y eso facilita no solo de que estés trabajando las 24 horas del día, cosa que paga la familia, sino que por lo menos hasta puedes hacerlo en pijama. Esa fue uno de los privilegios de esos años maravillosos, 10 en mi caso, que pasé en Radio Nacional de España. Durante ese tiempo hubo oportunidad de conocer a gentes, perdón que no me haya acordado o no refleje a los embajadores de la OEA o a los embajadores ante Naciones Unidas, pero mi trabajo estaba en Washington. Cuando yo llegué era el embajador Oyarzábal quien nos recibía a los periodistas, quien nos daba una paella prácticamente todos los meses y quien nos abría el horizonte de lo que por aquí pasaba, informativamente hablando y con respecto a lo que podía interesar a los españoles de a pie. Fue una etapa, la de Oyarzábal, muy rápida. En ese tiempo tuve la gran oportunidad también, profesionalmente, de empezar a oler lo que era Estados Unidos. Tuve la suerte de vivir, por ejemplo, la muerte de John John, el accidente aéreo, pero algo que todavía me ayudó más a conocer el intríngulis de lo que podía ser la justicia en este país, y fue el niño Elian, aquel niño cubano que llega de una forma extraña a Florida, que busca a la policía. Supongo que recordaréis algunas fotos. Yo, en principio, no vais a ver a Elian, creo que hay fotos más curiosas, pero sí deciros que gracias a todo el proceso judicial, luego tuve la gran suerte de poder contar otra gran historia, como fue la primera elección de George Bush. Esas elecciones marcaron para mí un antes y un después, sabiendo que había una presencia ya del rey, por ejemplo. Venían algunos ministros, pero todavía no había empezado el gran desembarco que de alguna forma capitaneaba en los Estados Unidos, capitaneó el embajador Rupérez, que aquí nos acompaña. Esta foto todavía es del año 2000, parece que era 2002, no, 2000 no había todavía pasado el 2001, debía ser muy cerca del 2000 todavía. La presencia del rey en este país, yo creo que desde que se hizo amigo, o de alguna forma así lo entendíamos los medios de comunicación, del padre Bush, fue casi constante. El rey ha sido, el rey Juan Carlos, uno de los mejores aliados de España en los Estados Unidos durante toda la existencia de su reinado y de su paso. El rey en Washington es una anécdota con lo que vino después, con el rey en Texas, que podremos ver. Hubo una formación, como os digo, una formación express, yo diría, con unos hijos encantadores que me llamaban el de arriba. Imagínate al hombre de arriba. Os ha explicado que él tenía su chiringuito, tenía su radio en el ático, y le llamamos el hombre del ático. Y lo de hacer radio en pijama tiene mucha gracia, un rato, porque era ver al corresponsal de Radio Nacional en pijama cuando lo veías de vez en cuando, porque no estaba. Entonces, ejercer de la mujer del corresponsal, yo seguía haciendo algún programa con Radio Nacional de España, con Radio 4 también, Radio Nacional de España en Cataluña, pero era un poco complicado. Yo no sé si estaba muy preparada a ser la señora D. Entonces era un poquito complicado porque no podíamos contar con magia. Él tenía que estar viajando, entonces viajabas muchísimo y era difícil, era el adaptarse a este país y sin el padre de las criaturas. Pero bueno, que no se queje, porque de vez en cuando Nuria podía sorprender, siento la foto, no es de gran calidad, no estábamos preparados, pero efectivamente podía sorprendernos con alguna machada, perdón, en este caso mujerada. No acepto preguntas al respecto, ¿eh? Esto es un secreto. Esa fue una de las cenas de corresponsales, si mal no recuerdo, que tuvimos y que efectivamente pues tuvimos el placer de conocer a mucha gente, entre ellos pues el señor George Clooney. Entonces, claro, había una lista larguísima. La realidad es que había una lista larguísima de mujeres, entre ellas yo. Y sí es cierto que es un señor muy simpático y que habla algo de español, además. Y le pregunté, ¿pero habla usted español? Y todas abrazaban. Luego pensé, quizá me podía haber abrazado un poco más al George Clooney, porque veía que había mujeres que realmente
se volvían como locas. Pero bueno, son esos pequeños detalles que hacen que efectivamente pues hayan momentos un poquito más divertidos o relajados. Y mientras ella se quejaba de que yo viajaba o viajaba mucho, sí se hizo famosa en España por la alfombra roja y por de alguna forma acercarse ni más ni menos que al secreto de dónde iba a estar sentado ese señor que está ahí, que consiguió el Oscar, pero conseguimos entrar, bueno, hicimos la trampa correspondiente de casi anunciar el Oscar 24 horas antes, porque descubrimos que Almodóvar tenía reservado un sitio desde el que sí podía salir y acceder a la platea, es decir, que nos atrevimos a decir que el Oscar iba a ser para Almodóvar. Era curioso porque cuando vimos el escenario y todo vacío, observamos que algunos de los candidatos estaban muy pegados al centro. Y entonces dijimos, aquí me parece que esto suena que tenemos muchas posibilidades. Y es una maravilla el poder estar en la alfombra roja cuando te gusta el mundo del espectáculo y del cine. Y yo recuerdo una anécdota que Charlize Theron, no sé si la recordáis, esta guapísima actriz, estaba fumando y ya todo el mundo estaba dentro de... Ella empezaba, estaba fumando y su madre al lado. Iba diciendo, pero venga, pero acaba de fumar, buena mamá, una chica guapísima y altísima. Y me acuerdo que lo estábamos contando en la radio. Aquí tengo a mi lado a Charlize Theron, que está fumando, cuando entonces, bueno, el fumar tampoco era una cosa muy tremenda. Y la verdad es que trabajábamos mucho por el cambio de horario, claro, en Los Ángeles. Pero tuvimos la suerte también de estar de cerca con Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, que es parte fundamental de su carrera, con Javier Bardem, luego pues a las fiestas que hacían y ahí coincidir con el simpaticísimo, guapísimo Antonio Banderas, por aquel entonces su mujer Melanie Griffith, etcétera, etcétera. Esa era la parte más divertida y más relajada, aunque es cierto que nos tenían los dos trabajando muchísimo. Y cuando volvimos de Los Ángeles nos encontramos con esta otra parejita y con alguna otra, digamos que buena, mala sorpresa. Eso es lo que tiene también, yo supongo, el estar lejos de la familia, que cuando pasa algo que te va a sobresaltar y que va a ser diferente, como es el caso de esa niña que hay ahí, que nos encontramos casi en los huesos después solo de 72 horas, pues nos conmocionó casi tanto como el Oscar de Almodóvar. Cuando llegamos a casa de ese viaje a Los Ángeles, encontramos a nuestra hija, bueno, prácticamente la encontramos en la sombra, en los huesos, ¿no? Sí, no entendíamos muy bien. Esta es una historia triste y la vamos a hacer rápida, pero las historias tristes y felices forman parte de nuestra historia, en donde estemos. No sabíamos que Enya estaba en un coma diabético y que le quedaba muy poca vida. Entonces tuvimos la suerte de ir rápidos y de que un médico pues lo detectara y bueno, y la ingresamos inmediatamente en el Children's Hospital y estuvo 5 días ahí en urgencias y afortunadamente, pese a no entender nada, porque son cosas que uno nunca entiende, porque a los niños tienen que pasarle estas cosas, pues bueno, todo tirado para adelante. Fueron unos días muy complicados porque no solo tienes que hablar inglés, sino que además tienes que entender el inglés técnico de los médicos, y eso no es fácil. La suerte es que teníamos amigos y que nos ayudaron muchísimo y que estaban ahí como la familia, es lo que tienes cuando estás lejos de tu país, la familia son tus amigos, y la suerte que tuvimos con Enya además es que era una niña súper espabilada y enseguida se hizo responsable. Tengo que decir, y quiero comentarlo, que Javier Ruiz Pérez y su mujer, Micaela, que están aquí con nosotros, nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Desde el primer momento nos ayudaron con un tema que sabían que era muy difícil y estuvieron ahí, como dicen aquí, supporting, ayudándonos a nuestro lado para todo lo que necesitáramos. Y bueno, fueron unos días, un tiempo un poco complicado, no quisimos darle un drama a la familia, enseguida os podéis imaginar, vamos, dijimos no, aquí vamos a dar la naturalidad que se pueda dar. Vivimos en un país en donde ser diabético forma parte de nuestra sociedad, no hay nada ni nadie que separe a un diabético o a alguien que tenga una enfermedad, y eso facilitó mucho que las cosas siguieran de manera normal, pero
bueno, esa es la historia un poco regular. Profesionalmente llegó el día de la verdad. Yo creo que era el día en el que se podía empezar a oler el cambio de algo, ¿no? Entonces es cuando Al Gore le da un beso estupendo a su mujer. Todavía no se había separado ni pensaba en la separación de 10 años más tarde. El vivir las convenciones en este país es un espectáculo digno y que merece la pena ser vivido por cualquier persona. No os quiero ya decir si es alguien que se dedica a la información. Tuve la gran suerte de estar en Los Ángeles, de vivir en directo la salida apoteósica desde, como lo haría hoy Pau Gasol, pero en ese caso era Bill Clinton, al que le habían ninguneado su vicepresidente, salir desde abajo, con la televisión, con ese espectáculo divino de decir, aquí está pasando algo que yo voy a contar. Para mí ese momento es imborrable, como luego lo fue evidentemente ese día negro, triste y largo del 11 de septiembre. Pero esa convención demócrata, ese peso y sobre todo después esa elección larga de un presidente, la más larga yo creo de esta historia estadounidense, fue apasionante y fijaros, singular también porque es de las 3 elecciones que he tenido que contar en Radio Nacional de España, la única en la que estuve solo. Todavía España se enteraba de lo que pasaba en Estados Unidos, pero parecía no importarle tanto como le empezó a importar después de esta elección. Hablábamos de las papeletas mariposa, se hicieron interminables los recuentos en Florida, pero Bush acabó siendo presidente. Y al poco tiempo, también estando en Florida, sucedió lo que de alguna forma se convirtió en la hora cero. Para mí ese día en casa fue un día extraordinario y especial, sobre todo porque creo que es una de las pocas veces en que Radio Nacional de España me llama a las 9 menos 10 de la mañana y no me encuentra. Quedó grabado y os invito a escuchar lo que de alguna forma para mí ha sido uno de los homenajes de Radio Televisión Española a sus profesores. Documentos. Radio Nacional de España. El índice general de la Bolsa de Madrid recupera ahora más de 6 puntos hasta el 756%, mientras que el IBEX 35 está en los 7.760. 8:46, hora Estados Unidos, costa este. El euro sin cambios, estabilizado en torno a los 90 centavos de dólar. Tenemos una noticia de última hora que no podemos de momento ampliar, pero que puede ser sin duda importante por las imágenes que estamos viendo en televisión. Parece que un avión se habría estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estamos esperando, quizá si no para ahora, para el próximo boletín informativo, la confirmación y los primeros datos de nuestro corresponsal en Washington, Magín Revillo. A la espera, mientras tanto, nos quedamos con la cultura, que comienza hoy con una noticia triste. El decano de los compositores españoles, el madrileño Ángel. Bueno, yo creo que hay, sobran las imágenes incluso, creo que las palabras son a veces inservibles. Solo con oír esto me imagino que os habéis trasladado aquel día. Yo todavía me emociono.
Y recuerdo lo que fue llegar a casa, después de haber dejado a mi hija en el colegio, explicar a mi mujer que estábamos viviendo algo espectacular y algo fuera de lo normal, y lo que es el español que llevas dentro, ¿no? Que desaparece Bush, que Bush no da la cara, que Bush no viene, que Bush no vuelve a Washington, que algo está pasando, porque si no vuelve a Washington el presidente, es que Washington no es seguro, y en Washington está nuestra familia. Vamos a por la niña, no vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué habéis hecho ese 11 de septiembre cada uno? ¿En dónde estabais? ¿Qué recordáis aquel 11 de septiembre? Yo recuerdo que Radio 4 me llamó y me dijo, aquí hay que contar qué es lo que está pasando, pero teníamos muchas dudas y miedo, claro, porque no sabíamos lo que estaba pasando y porque queríamos estar y sentirnos seguros y entender un poquito de qué iban las cosas. Fue una etapa, como dice Magín, muy complicada y muy difícil para todos. Fueron 12 horas prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que llegó el presidente, en la que yo confieso que fui muy español. Llegué a pensar que en los Estados Unidos podían haber dado un golpe de Estado. A mí nunca Cheni me cayó muy bien, pero es que... No, pero comprendo que de repente algo estaba pasando, que Cheni era el que estaba tomando las decisiones y el señor Bush estaba desaparecido. Y afortunadamente empezamos a saber que lo habían llevado a la base más secreta de Yo cuando vi aparecer a George Bush en la Casa Blanca, respiré y dije, por lo menos, no ha habido golpe de Estado. Por cierto, en algunos medios y en algunos sitios se especuló con que este avión no existió. Os juro que a mí cada vez que he oído eso, se me han revuelto las tripas, sobre todo porque vais a escuchar el final de la historia casi de ese documento. Son 45 minutos de un programa de radio donde resume los compañeros de Radio Nacional todo lo que fue Radio Televisión. Hay un documento, están mezclados tanto el trabajo de la radio como de la televisión española, y el final prácticamente ya no hay televisión, o por lo menos ellos ya se han ido a dormir, pero en la radio seguimos trabajando. Y confundo a la mujer de Paulson, que no iba en un avión comercial contra las Torres Gemelas, sino en ese avión que se estrella contra el Pentágono. Por eso me da la impresión de que lo peor que se puede decir es que no existió el avión del Pentágono, como dijo alguna periodista española de renombrada fama y hasta ese momento para mí muy buena periodista. Lo primero que podríamos decir desde el informativo 24 horas aquí en Radio Nacional de España es que no hay todavía un balance ni siquiera aproximado del número de víctimas causado por los ataques terroristas aéreos en Nueva York y Washington. La situación ha sido de tal confusión y de tal caos que el presidente norteamericano George Bush estuvo algunas horas medio missing y como medio escondido a resguardo hasta que se dijo que había llegado desde Florida vía Luisiana al cuartel general del mando estratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base de Offutt, en Nebraska. Magín, buenas noches. Buenas noches. La sensación es que relativamente la situación está tendiendo a la calma. No sé si hay alguna última hora de especial cuerpo que incorporar. Sí, y es precisamente el presidente de los Estados Unidos quien está llamado a dar la serenidad que el país le demanda. Sabemos de muy buena tinta que en estos momentos el avión presidencial por fin se dirige a Washington, Distrito de Columbia. Por fin sabemos que el inquilino de la Casa Blanca, George Bush, parece que podrá estar seguro en la capital federal, donde también el zarpazo terrorista empieza a dejar nombres y apellidos para la historia. Me hago eco en estos instantes de la última hora que recoge la CNN, las palabras, el testimonio trágico de una pasajera llamada Barbara Olson, que moría hoy en uno de esos 4 aviones secuestrados por los terroristas. Barbara Olson llamaba por ese teléfono móvil para decir a su marido que todo el pasaje y
Todos los pilotos del avión están en la parte detrás de la aeronave. Una de las aeronaves parece ser de la American Airlines, que se estrella contra una de las dos torres gemelas de Nueva York. Esa es la noticia de última hora. Después de una jornada larga, tensa, ya han transcurrido 9 horas. Había cambiado el mundo, iba a ser un Washington diferente para todos desde ese día hasta lo que estamos viviendo hoy. La ciudad jardín que decía Rupert se parece ya a la ciudad del miedo. Aparecen los quitamiedos, aparece el control a la hora de subir en un avión. Y vivimos los españoles nuestro momento de hoy. Esa, yo creo, junto a la foto del 11 de septiembre, es la foto más española que más cambió la presencia de España en los Estados Unidos. Es la foto de las Azores, la famosa foto de las Azores, y por supuesto es la foto que nos convierte en un país aliado de verdad, de primera fila, de primer orden, lo que posibilita visitas casi yo diría de cada semana, estoy exagerando lógicamente, del presidente Aznar. En esta embajada tiene a un muy buen aliado que además no era partidario de la guerra con Irak. No sé si estoy utilizando informaciones de un amigo. Fue para mí este momento o esta presencia de España en los Estados Unidos un privilegio, puesto que tenía un informador amigo y de primera mano que era Javier Rupérez, el embajador. Él, mejor que nadie, podría contar lo mucho que influyó esa presencia de España en esa foto de las Azores y lo que cambió el ser español en los Estados Unidos durante ese tiempo que duró la buena relación. Por la embajada, por la residencia, pasaban ministros, pasaban jueces del Tribunal Supremo, todos querían ser amigos de España y España se beneficiaba lógicamente en lo comercial, mientras los españolitos lo que hacíamos era ir a ver la zona cero. Claro, había que ir a ver la zona cero y era uno de los sitios que había que ir a ver y que sorprendía, y cuando estabas ahí pues lo sentías. Nosotros siempre hemos viajado con nuestros hijos desde muy chiquitines, siempre hemos querido que ellos vieran y vivieran este país desde muy pequeños. Es verdad que a veces dicen, pero si no se enteran. Bueno, no se enteran, pero luego pues siempre hay momentos para recordar y es bonito que ellos luego vean que tienen una historia aquí. Claro, es su historia la que tienen aquí, y que también sepan el porqué de muchas fotografías y los momentos que estábamos pasando. Ahí veis a Mario y veis a Enya, chiquitines, haciendo esta visita, yo diría que obligada, por supuesto, a la zona cero. Y no por eso, porque todo lo bueno puede acabarse, aprendiendo primero a llevar casco por si las moscas, a tocar música para llevar, bueno, pero para llevar las malas noticias si llega, y siempre dispuesto a pegar un buen chute. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando algo que mejor nunca debió pasar. Los atentados en Madrid llevaron, yo creo que por vez primera, a un presidente a la residencia del embajador de España. Rupert tuvo la suerte de recibir al presidente Bush, que firmó, lógicamente, en el libro de condolencias, en una semana trascendental para la vida democrática de España, en donde se jugaba, yo diría que el Partido Popular, el gobierno, si había sido ETA, o el Partido Socialista ganaría si había sido ETA. De aquellas jornadas, o de aquellos 2 días imborrables también para lo que estaba pasando en España, algún día se escribirán muchas cosas. Rupert en esto no fue amigo y eligió a la televisión para que hablara Bush. Y no sé si se equivocó,
porque también hay aquella entrevista, tiene su historia. No la querían poner en televisión española y en la Casa Blanca estaban llamando a ver si publicaban o no la entrevista que habían concedido a Televisión Española. Bush se portó. Y se portó, yo creo que muy bien, hasta que empezamos a cambiar. Por eso, de alguna forma, me recuerda el Halloween de Mario, el cambio que de repente tuvo España, tuvo Bush con España, y el cambio que protagonizó, lógicamente, Zapatero, dejando Irak y saliendo de la guerra. Aquello fue otro día distinto y otro paso diferente para una España distinta y para una España diferente con respecto a lo que iban a ser sus relaciones exteriores y, en particular, sus relaciones con los Estados Unidos. A partir de ahí, lo que sí queda es el interés. Un interés renovado, puesto que hay la posibilidad de que por vez primera un negro llegue a presidente de los Estados Unidos. Aquellas elecciones en las que empieza a aparecer Obama iban a durar casi 4 años. No es que os esté diciendo que esto ya es Obama, no. Os estoy diciendo que Obama empieza a aparecer en Boston en una convención demócrata en la que Kerry es el aspirante a la Casa Blanca. Allí aparece Obama, pero como os digo, aparece ya lo que no había aparecido hasta hoy. Los enviados especiales de Radio Nacional de España convirtiendo ese estudio especial nuestro, pequeñito, de nuestra casa, en el estudio de la radio. Algunos amigos, compañeros de Radio Nacional, Campos, el director de España a las 8, Fermín Bocos, el director de 24 horas, y aquí un amigo tuyo, Pepe Carreño. Pepe Carreño, durante muchos años corresponsal de El Excelsior de México y colaborador aquella noche de elecciones en la que Bush, esta vez sí, con mayoría de votos populares, cosa que no le había ocurrido con Al Gore frente a Kerry, con 4 millones de votos de diferencia, renueva la presidencia y yo creo que nos manda de nuevo a los españoles al salón oscuro. Es lo peor que nos pudo pasar para nuestras relaciones, porque Bush nos la tenía guardada. Y la tuvo guardada durante mucho tiempo, yo creo. Nosotros seguimos viajando. Nosotros seguimos viajando, de hecho, hemos viajado por todos los estados de este país. Me parece que hay uno en donde no hemos estado, no sé por qué, pero siempre hemos tenido mucha curiosidad de conocer este país. Y en esta ocasión era Alaska, un sitio espectacular, absolutamente recomendable. Y siempre hemos viajado con maletas pequeñas, pero con muchas ilusiones y aceptando todo como era. Es una de las cosas que más nos gusta de este país, la naturaleza. Yo siempre digo a la gente de España, dice, pero que no tienen romántico, no tienen gótico. Digo, bueno, ya lo tenemos nosotros, lo que tienen es una naturaleza espectacular. Es buscar lo positivo, es saber que es espectacular. Este país es una maravilla. El viajar por Montana, el viajar por según qué estados, y no hay manera de que veas casas, y coches y espacio. Y siempre, desde que eran pequeñitos, en el Mario hemos querido vivir con ellos este país. Al principio eran pocos años, ¿no? ¿Eran 3 años o 4? Ya llevamos 17. Y creo que todavía nos queda por viajar bastante, afortunadamente, por este país. A falta de Javier Pérez, alguien tiene que arreglar el desaguisado que está montado políticamente hablando entre España y los Estados Unidos. Y hombre, todavía quedan buenos valedores. Como os decía antes, aparece el rey en Kraft. Fue una gira que empezó primero por creo que primero fuimos al estado de Washington y acabamos bajando a Kraft. Yo siempre he aprovechado los viajes para hacer turismo y sobre todo para conocer los sitios donde hay que comer como los mandan. Nunca me llegaban las dietas, pero era muy afortunado sabiendo que todavía tenía ahorro
en situaciones diferentes. Tengo aquí a mi compañero Luis Vázquez, corresponsal de Radio Nacional de España, que sabe lo que es vivir al mes según cómo esté el cambio del dólar, porque en Radio Nacional de España todavía no saben lo que es un seguro de cambio, y según vaya el dólar para arriba o para abajo, así se llena el bolsillo del corresponsal, lo cual es peligrosísimo. Situación lamentable, por ejemplo, la que vivimos ahora, que otra vez estamos temblando cuando hay que cambiar euros. El rey estuvo en Crawford y la verdad es que aquello parecía que podía cambiar, pero realmente lo que cambiaba era poco o casi nada. En las puertas de la embajada teníamos manifestaciones contra los toros y nuestro embajador se dedicaba a cosas sanas, como era, por ejemplo, traer el jamón a los Estados Unidos, vía José Andrés. Eran otros tiempos y eran otros momentos y otras las posibilidades, lo que no impedía también que pudiéramos pasar el tiempo como Dios manda. Sí, los de allí somos nosotros, los de esa esquina de allí somos nosotros, en la venganza de Don Mendo, con unos cuantos amigos y compañeros. Fue un proyecto muy divertido, estuvimos 3 días haciendo esta obra de teatro, nos lo pasamos muy bien, pero sobre todo lo curioso era uno de los personajes de la venganza de Don Mendo. ¿Quién era uno de los personajes que estaba por ahí? No sé quién estaba por ahí. Yo creo que es reconocible, ¿no? El rey, ¿no? Es el rey Don Felipe. Siempre preguntamos por qué se le dio el papel del rey. Fue algo que no fue aquello de decir, vamos a cada uno una bolsita y a sacar un papelito, no. No sé si fue el mismo que pidió el papel del rey. No lo sé, pero de verdad aquello también nos tuvo alguna que otra complicación, puesto que en ese afán de ser de todo y también ser periodista, se me ocurrió grabar un ensayo y pasarlo a la radio. Y palabras blandas, como las de Don Mendo, crearon cierta polémica porque inmediatamente después copiaron en la SER el documento sonoro y lo dieron la vuelta, con lo cual el siguiente ensayo con Rato yo recuerdo que fue un poco triste. Actor, no. Sí, no. Actor tampoco es que fuera un gran actor. Su papel del rey, por más que fuera rey, tampoco es que fuera una cosa espectacular. Bueno, nos lo pasamos, fue en el Teatro Gala y bueno, fue una manera de también promover un poquitín, ¿no? Entre risas y risas, lo que no estaba todavía por saltar, pero saltó, fue el crack económico en el que vivía este país, la burbuja, ¿no? Si habíamos vivido en la burbuja, nosotros, por lo que decían que era la burbuja, se queda corta con lo que fue pues, la caída de Lehman Brothers y toda la historia que de alguna forma hizo que, antes que en España, en Estados Unidos, muchos se quedaran sin casa y empezaran a tener sus problemas. Aquella crisis económica del 2008 yo creo que hizo el milagro de que Bush tuviera cierta condescendencia y ante lo que era el huracán Obama en esas primarias de Iowa empezó a vivirse algo diferente. Empezó a haber rumores de que venía Zapatero, que por fin Zapatero iba a ver a Bush, que Bush se estaba mandando, que ya en el final podía ser posible. Yo he presumido mucho de mi única foto con el presidente de los Estados Unidos. Me la hizo un amigo, estaba bebiendo Coca-Cola, se puso nervioso y salió un poco borrosa, pero ahí estoy yo con Obama en Des Moines. Otra de las cosas que os recomiendo, yo por lo menos he intentado, siempre que Nuria me ha dejado, hacer, incluso en los viajes largos, porque era como una pasión, era hacerme una foto ante los capitolios de todos los estados. Entonces, yo comprendo que si estás, por ejemplo, en Maine y estás Port Harbor y le dices, tengo que ir a la capital a hacerme una foto y no sabes dónde está la capital y te llevas a toda la familia a hacerte una foto en el Capitolio, pues sienta mal. Sí, no era muy popular, no sé en qué momentos, como que estás muy agradable, vamos a hacerlo del Capitolio y dices, hombre, ahora Capitolio, revío. Venga, que tengo que hacer la foto, pero pues, esperemos un poco para el Capitolio. Sí, Magín siempre le ha gustado el hacer la foto en el Capitolio y bueno, siempre, o casi siempre lo hemos... Noche electoral en la que Obama gana las elecciones, las primarias más seguidas, más viajadas de toda mi existencia y creo que de todos los corresponsales de Radio Nacional van a ser las primarias
entre Hillary Clinton y Obama. Esas fueron las que de verdad me permitieron hacerme fotos en los capitolios de este país. Esa fue la noche electoral en lo que ya era el final de nuestra casa cuartel de Wisconsin Avenue. Ese fue el final y también mi despedida de la radio. Fueron unas elecciones para la historia, no solo porque un afroamericano, como dicen ahora, ganara la Casa Blanca, sino precisamente por el dinero. Siempre se desborda lo del dinero, pero a mí lo que más me llama la atención es sobre todo el uso de las redes sociales. Esa fue para mí la mayor sorpresa de las elecciones del año 2008. Fueron unas elecciones singulares, sobre todo porque Obama jugó con la Internet. Y jugó para mí como una demostración de lo que había sido el final de un siglo. Yo llegué a este país cuando Al Gore había inventado el Internet y me fui cuando Obama estaba utilizando el Internet para ganar unas elecciones. Llegué con un compactis y me fui con una grabadora digital. Llegué con un teléfono móvil que parecía del año de la María Castaña y me fui con el smartphone o con los Apple. Llegué prácticamente con la máquina, eso sí, de la computadora y acabé en el iPad. Es decir, lo que sí viví durante mis años de corresponsal de la radio, los 10 años de corresponsal, fue como con Obama, el cambio. Definitivamente el sí se puede hacer otra cosa, diferente, completamente distinta, incluso que venga Zapatero a los Estados Unidos, primero para decirle adiós al señor Bush y después en aquella otra foto polémica que publicó la Casa Blanca y que a petición de la Moncloa fue retirada a los 2 minutos. Pero la foto existe y la foto incluso se publicó en algún medio español porque, como veis, en España somos muy dados a conservar la intimidad de la gente joven y de los menores y pincelamos las caras de las hijas del presidente Zapatero. Lo que sí creo que marca una diferencia, un antes y un después de los compañeros que cubren la información en este país, de los corresponsales, es la posibilidad que hoy tiene en cualquier momento. La radio estamos acostumbrados a trabajar las 24 horas del día. Antes yo tenía compañeros a los que podía ver de vez en cuando porque cerraban su periódico y tenían libre de 6 hasta el día siguiente. Hoy ya ellos viven como yo, viven las 24 horas pegados o bien a su periódico digital o bien, en el caso de la radio, a compensar no solo con las crónicas de la radio, sino para escribir. Yo, en principio, eso lo utilizaba. Este es un blog que empecé a escribir en el año 2004, que me servía como referencia y como archivo personal. Pero es que ahora ya es obligatorio, poco menos, que los corresponsales escriban para el blog del periódico y no para su blog personal. Seguimos en el blog y, de alguna forma, esta fue la única noticia bomba que cubrió la familia entera. Sí, porque naturalmente teníamos que ir al mall, teníamos que ir a celebrar una fecha espectacular. Además, un 20 de enero en donde Mario cumplía años, que yo me acuerdo que le decía, Mario, hoy es tu cumpleaños y además es una fecha muy, muy importante. Y fue emocionante, no solo por el evento en sí, sino por la gente que estaba. Y porque era emocionante ver a la comunidad afroamericana cómo, con una tranquilidad espectacular, dominaba y vivía el momento. Esperábamos ver un poco de locura, y todo lo contrario. Era como un sentimiento tan profundo que realmente daba una calma a toda la multitud que ahí estábamos. A lo mejor alguno de vosotros también estuvo por ahí, porque efectivamente era un día para vivirlo de esa manera. Y claro, pues nos fuimos con todos. Yo había dejado ya Radio Nacional, para mí acabó mi etapa de corresponsal, llegó el expediente de regulación de empleo, el timo más grande para los españoles y para los profesionales de la televisión y la radio que jamás haya vivido, y a partir de ahí llega la reinvención en un país donde sorprende gratamente el respeto a la figura de un presidente.
esta foto para mí es el símbolo de lo que me gustaría ocurriera en mi país. Y además con un significado profundo de entendimiento y de solidaridad. Una vez que he visto esta foto, una y mil veces, la tengo colgada en mi despacho como referencia del país que he elegido o que me han elegido para vivir. Sí, un poquito. Sí. Bueno. Pero estoy orgulloso por lo menos de ver estas cosas y de enseñar estas otras a mis hijos ya mayores, descubrir un poco lo que no han visto o lo que no han podido vivir siendo niños, llevarles de norte a sur, y alguno incluso, pues lógicamente, nos ha salido torcido, pero ¿qué se le va a hacer? Es del Real Madrid cuando toda la casa es del Barça, pero bueno, o sea, en la pluralidad está gusto. Y eso con el fútbol. Con el fútbol, claro, con el fútbol gallego, como no puede ser de otra manera. Estas elecciones ya no las conté, ya las contaron otros. Obama volvió a ganar, la diferencia de votos, veis que vuelve a ser 50, 59, 56. Esa es, yo creo, la radiografía que estamos condenados a vivir en este país. Mitad, mitad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Yo creo que eso ya nos lo contarán de otra manera. Quizás, no creo que nos lo cuente ella. Si nos lo cuenta, a lo mejor será en inglés, porque esta chica es la niña chiquitina que veíais al principio. Ella es Enya en la Universidad de Chicago. Son esas gratas noticias que este país te aporta. Cuando realmente quieres, y Enya siempre quiso, y tienes ambiciones para ir lo más alto que puedas, con la cara por delante, sin ningún tipo de problema, tú puedes llegar. Y tenemos la suerte de que Enya está disfrutando de su segundo año en la Universidad de Chicago. Es un sitio espectacular, precioso además, muy bonita. El último quarter lo pasó en Francia. Está planeando ir a Londres, Oxford o Cambridge, qué tontería, el año que viene, fíjate tú. Y es un ejemplo con un scholarship. Nosotros no podíamos. Ella lo ganó, tiene un scholarship completo para disfrutar de la educación que ella ha recibido en este país. Lo que nosotros llegamos todavía es a traernos de España nuestras finanzas. Este es nuestro scholarship particular, el cocido Maragato, que sigue, bueno, afortunadamente hemos hecho escuela, hay lista de invitados en casa, lista de espera, poneros a la cola, no sé si algún día podéis... Es muy desagradable este comentario, no. Esto sí nos gustaría haberlo contado. Fijaros que, no sé, la foto oficial es la foto oficial, pero a mí esa foto de la reina Leticia con Michelle Obama me parece extraordinariamente la foto de la esperanza. Después de haber vivido lo que fue la presencia de España en primera fila, esta otra foto me recuerda la posibilidad de que podemos todavía ir juntos a algún lado. Es la foto de la esperanza, como digo, con la que brindamos esta familia. Por todos vosotros. Muchas gracias. Amigos por haber venido hoy una vez más a los miércoles del consulado y os invitamos ahora a una copa de vino español. Gracias.